Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto nuevamente en este espacio de Yo Decido 100, el programa creado en la plataforma de Estéreo 100 Televisión para que ustedes conozcan de viva voz de los candidatos a los distintos puestos de elección popular, los planteamientos que tienen para resolver la problemática a nivel local y nacional. Como siempre, este es un programa creado para que usted se entere y cumpla con la responsabilidad y la cita que tenemos todos los guatemaltecos el próximo 16 de junio. Es una cita con nuestra historia, es una cita con nuestro país. Y esta noche le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado Julio Aceituno. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Visión con Valores Viva. Gracias por estar esta noche en el espacio de Yo Decido 100. Y quizá valga la pena comenzar la entrevista en esta ocasión hablando de lo que usted como candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, luego de que ya la campaña ha avanzado en algunas semanas, ya estamos a muy corto plazo de la cita del próximo 16 de junio y esas actividades que se han ido desarrollando, ¿cómo es que se ha ajustado su propuesta de trabajo? Si se mantiene tal como usted y su equipo de trabajo la ideó en el comienzo. ¿Y cuál sería en este momento la prioridad de los problemas a atender en una administración de Julio Aceituno? Bienvenido a Yo Decido 100. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecemos al creador por esta oportunidad, a don Pepe Ralón, a usted, estimado Maynor, por la oportunidad que me dan de dirigirme a los amigos televidentes con esta nueva modalidad. Y en torno a su pregunta, básicamente tenemos nosotros sustentado un plan a partir de los ejes. En este caso, los ejes programáticos nos han dado un fundamento especial de carácter técnico para poder sustentar el plan de gobierno municipal, partiendo de la premisa de que el primer año, pues simple y sencillamente somos ejecutores, porque el anterior gobierno municipal va a dejar plasmado y aprobado un presupuesto solo para velar por su ejecución. Hay un procedimiento que nosotros vamos a aplicar en relación a lo que es hacer algunas modificaciones de acuerdo a los principios generales propios del presupuesto. Inicialmente nosotros tenemos dentro de este contexto en el plan lo que es el desarrollo sostenible y una justicia social, en el sentido de no afectar a la población con cargas de carácter tributario, en este caso incrementar algún arbitrio, generar un nuevo o incrementar las tasas que están vigentes. Lo que hemos visto acá es que hace falta una calidad en cuanto a la captación de recursos. Hemos platicado con personas que tienen experiencia dentro del equipo, pues contamos con personas de mucha experiencia. Tenemos a una dama que tiene una capacidad en gestión, administración de negocios muy buena y sabe ella cómo administrar precisamente los controles internos para la captación de recursos. Hay espacios abiertos en el quehacer del municipio y en su administración donde, como se dice comúnmente, la plata no tiene un control y circula cierta cantidad de dinero que debe ser captada para el erario municipal. Entonces vamos a establecer nosotros aquí la aplicación de las TICs, que es una de las herramientas esenciales que nosotros hemos estado viendo. La tecnología y la informática al día de hoy son muy importantes. Ya vemos cómo la Superintendencia de Administración Tributaria viene creciendo en este control y ellos aplican mucho las TICs para captar de una mejor forma los impuestos. Entonces la municipalidad puede hacer esto a nivel de una jurisdicción municipal. En el tema de mantener lo que generamos, el otro programa que tenemos es sacándole jugo a la basura. En algún momento algunos piensan que lo que hay que hacer es deshacerse de la basura a altas temperaturas, pero no se prevé el contexto de la misma contaminación del ambiente. Tener un horno que esté a más de 800 grados centígrados. Y de acuerdo a la explicación que me dieron el fin de semana a los expertos, una persona que se dedica a seguridad industrial de una de las empresas más grandes en el país y en Centroamérica, productora de un material de consumo constante, me decía, el oxígeno a la redonda, dependiendo de la cantidad de grados que esté funcionando, va a establecer que el oxígeno se acabe porque se quema. Entonces dice, miren, hay que ver qué es el efecto. De acuerdo a lo que nos explica una de las compañeras que es parte de la planilla, que está en la Concejalía Tercera, que está por convertirse en ingeniera en medio ambiente, me explicó lo del efecto invernadero y el problema que se genera si nosotros vamos a incinerar la basura a esa cantidad. Por ello nuestro plan sigue sosteniéndose en que vamos a tener un plan educativo para que se clasifique la basura. El plástico, el metal y el vidrio generan ingresos para el municipio.
Ya hay municipios, la misma ciudad capital, Villanueva, y se me escapa el nombre del otro municipio que ya está vendiendo su basura. Están vendiendo el producto plástico, el vidrio y el metal, y es lo mismo que nosotros queremos hacer. Hicimos contactos con algunas empresas que han estado trabajando esto, especialmente tenemos el contacto con una empresa en Guadalajara, que pues es una de las personas originarias de Quetzaltenango la que se va hacia allá a generar este proceso. Entonces tenemos gente que nos puede ayudar para sacarle jugo a la basura. Bueno, ya que entramos a hablar del problema de la basura, entiendo entonces que tiene una alta prioridad en las preocupaciones de su programa de gobierno. Allí hay también experiencias de municipios que han prohibido, por ejemplo, el uso del plástico. Ya más o menos en el país hay entre 11 y 14 municipios que tienen esta normativa. También hay una apuesta por la regulación de este tipo de materiales, o cómo es que así como usted me ha mencionado que es un aspecto cultural, es un aspecto educativo el asunto de la basura, ¿cómo es que se piensa que el vecino deje de producir menos basura y aun cuando la que produzca pues se canalice de acuerdo a la idea que usted tiene? Bueno, básicamente usted lo mencionaba, es un programa de carácter educativo. Aquí tenemos que establecer las alianzas público-privadas dentro del contexto del ámbito escolar, desde las escuelas, los colegios, las universidades privadas, la universidad estatal, los institutos, para que nos coadyuven a un programa de educación constante. Yo tengo la experiencia, mi hijo más pequeño, cuando pues, empezaron a hablarle sobre la contaminación en el colegio, él llegó y nos explicó, y pues con mi esposa nos quedamos escuchándolo para que él nos indicara qué era lo que le habían enseñado. Le enseñaron a clasificar la basura. Entonces, este es un programa que podemos replicar para que nosotros, si bien es cierto, somos una sociedad consumista, decir que vamos a terminar con el uso del plástico, yo creo que es un poquito cargado. Habría que generar regulaciones de carácter nacional, no solo municipal, porque tenemos un entorno muy particular sobre la mediatización del uso de ciertos artículos de plástico, medicamentos, químicos, aceites, etcétera. Entonces, tenemos que ir regulando esto. Si esta basura es la que nos genera problema especial, aquí todo esto es combinado de acuerdo a las experiencias vividas. El plástico tirado en la calle nos va a generar problemas en el drenaje. La falta de educación nos genera ese problema. Entonces, educando a la población de una mejor manera y generando un programa de clasificación para ir ordenándonos y que la basura nos genere ingreso, por eso nosotros le decimos sacándole jugo, porque también los gases que emanan de la basura, el metano y el butano, son productores de energía. Yo recuerdo que hace algunos años vino Canadá ofertando la prestación de generadores de energía a través de los gases que emana la basura. Ellos quedaron en la posibilidad de hacer una donación de 1 a 2 generadores que podríamos en su momento volver a tocar estas puertas para irle sacando. Aquí ya veríamos que con la clasificación de la basura podemos venderla, con la generación de energía podemos ir bajando costos, especialmente para el área de las 10 comunidades que están en lo que conocemos como Llano del Pinar. Movámonos entonces ahora a un área que no es tan un problema, sino más bien representa una oportunidad, y es la del desarrollo económico del municipio. Y en ese sentido, ¿usted cree que la municipalidad debe de ser un actor de primer nivel en este ámbito para generar la atracción de inversiones y que por tanto también se tengan mayores fuentes de empleo? Si esa es su propuesta y su apreciación, también me gustaría saber en qué ámbitos cree usted que el municipio tiene potencial para crecer y multiplicar su economía. Bueno, Quetzaltenango se ha distinguido a nivel nacional y ahora a nivel internacional. Prueba de ello es que estamos dentro de las ciudades emergentes, según el estudio que hizo el BID, a partir del emprendedurismo. Aquí es donde nosotros tenemos que fortalecer una de las industrias que genera bastante atractivo, como lo es el turismo. Tenemos la experiencia de conocer pues, a varias personas que promueven el turismo. Patrick, especialmente, pues tengo una amistad con él, hemos platicado acerca de esto. Necesitamos tener un acercamiento, una capacidad y una calidad de gestión para poder ser parte de estas alianzas público-privadas. Yo le apuesto mucho a esto porque yo he trabajado con organismos a nivel mundial e internacional trabajando estas alianzas que nos han dado muy buen resultado. Una de ellas fue la alianza que tuvimos con el Banco Mundial para obtener pues, una donación hacia lo que fue el registro de la propiedad, y para organizaciones de carácter privado con las que hemos desarrollado una serie de programas de beneficio social a la comunidad. El turismo debe ser trabajado a todos los niveles. Nosotros trabajamos por más
de 18 años la lucha para tener un aeropuerto, que era la puerta principal para promover el turismo en aquellos años. Se logró, queríamos un aeropuerto pleno, pero logramos solo la primera fase, que es la que tenemos acá. No obstante, algunos políticos se arrogan ellos la historia y la lucha del aeropuerto, pero la empresa privada sabe que nosotros trabajamos ahí sí que a morir, como se dice, para lograr este espacio, y ahí está. Entonces, el turismo, con un crecimiento y desarrollo económico de carácter ordenado a través de ordenanzas municipales, podemos hacerlo atractivo, y esto nos va a generar a nosotros el desarrollo agrícola, artesanal y por supuesto toda la actividad comercial y mercantil que se da en la ciudad de Quetzaltenango, que ahora se ha puesto realmente como un polo de desarrollo en el suroccidente del país. Pero allí hay también varias fuentes que pueden derivarse de la actividad turística. ¿Cuál es la apuesta en ese sentido? ¿Usted piensa crear algún tipo de ordenanzas municipales, por ejemplo, para la construcción de hoteles, o más bien la apuesta es por el ámbito de la gastronomía o del aspecto cultural, que tiene mucho que ofrecer Quetzaltenango en ese sentido? ¿Cuál, en la propuesta, a cuál de todas estas áreas le piensa apuntar, pero sobre todo con acciones desde la municipalidad que tienen que ver con qué? Bueno, en primer lugar tenemos que volver otra vez, y yo creo que tal vez puede ser un poquito cansado, pero la alianza público-privada. Tuve ya una plática con los señores de la Cámara de Industria, voy a tener una plática con la Mesa Económica, y es donde yo le apuesto a que tenemos que trabajar integrados. Para poder desarrollar el municipio y hacerlo crecer económicamente en una forma ordenada, tenemos que ver los potenciales que tiene el municipio. La gastronomía, la artesanía, la educación, la salud, que se vuelven también atractivos. Recordemos que las escuelas de español tuvieron un auge. Tenemos que trabajar en alianza para que ellos promuevan el turismo, promoviendo la gastronomía y promoviendo la artesanía, pero a la vez tenemos el privilegio de contar con hoteles bastante prestigiosos. Perdone que voy a dar marcas, uno de ellos es el de don Jorge Mario Bonifaz, es un hotel reconocido a nivel internacional que debemos de promocionar todo el contexto de lo que son los hoteles. Tenemos hoteles de primer nivel y yo creo que no tenemos que envidiarle nada a otras ciudades. Quetzaltenango está en un punto de privilegio y tenemos que ser integrales. Si vamos a promover solo la artesanía, creo que nos vamos a limitar porque tenemos muy buena gastronomía. Generar ferias gastronómicas en el área del Llano del Pinal, donde se produce la verdura, que la gente vaya a comerse una ensalada de esas deliciosas preparada con verdura fresca. En algunos estados o algunas ciudades de México, cuando uno pasa a la orilla del océano, pues cuando pide su caldo de mariscos, hasta uno mismo jala su pescadito o jala sus camarones. Yo creo que esto lo podemos hacer atractivo. Está Almolonga, que puede venirse a ser parte integral de lo que es el conjunto de las alianzas intermunicipales y poder desarrollar. Tenemos una producción de verduras acá cerca que podríamos promover para una feria gastronómica en una forma periódica, y también pues tenemos la producción de chocolates, de recados. Híjoles, Quetzaltenango es rico en esta situación de la gastronomía. En esas alianzas público-privadas siempre el asunto es qué pone quién. Y en ese sentido le pregunto, cuando usted plantea las alianzas público-privadas, ¿lo hace desde el ámbito de la participación municipal, como asignando recursos económicos y financieros para este tipo de actividades que me acaba de describir, o de qué manera es que la alianza público-privada se concreta? Bueno, aquí tenemos que convertirnos en facilitadores y la capacidad de gestión. La municipalidad tiene un presupuesto deficitario, pues vea que a veces llegamos, el mayor que hemos tenido es de 305 millones, pero a la hora de captación de recursos apenas se llegó a 285 millones aproximadamente. Un alto porcentaje de esto se va a lo que es los gastos de operación, pagando salarios y algunas cuestiones. Lo que se va a caja y bancos es para pagar las deudas que se van arrastrando, y lo que queda de poco es para la inversión. Entonces, la alianza público-privada es apostarle a apoyar al sector privado a que promueva y manejar el famoso costo-beneficio, lo que decimos en la negociación, el gana-gana. Señores, promovamos una feria, que sí que hay que pagar la tasa de esto. Señores, exonerados, si ustedes nos ayudan a promocionar Quetzaltenango para generar recursos, tanto para el sector privado como para el municipio. Es donde tenemos que ser nosotros integrales, porque la gente que está produciendo en su momento pues va a generar trabajo para la población y va a generar también el ingreso de recursos. La energía eléctrica pues no la podríamos exonerar, tendrían que pagarla, pero por ejemplo, si vamos a tener el espacio del piso de plaza, la primera feria
todos los que participen exonerados. Yo creo que es motivar a la gente a invertir en Quetzaltenango. Ya posteriormente podríamos hablar de una graduación para llegar a un cobro o un cobro justo para las partes, pero ya les hemos motivado a que se inicien en esto. Hay mucha gente que tiene como capital único el promover las artesanías que producen, es una artesanía familiar, de eso viven. Entonces tenemos que motivarlos para que se inserten en este mundo que realmente necesita de la participación de todos, y por eso tenemos que dar. Eso es bíblico, tenemos que sembrar para poder cosechar. Si no sembramos, definitivamente vamos a tener el conflicto de que si apretamos solo con cargas tributarias a la población, se desespera. Volvamos entonces ahora al ámbito de los servicios públicos esenciales. Allí me gustaría preguntarle sobre lo que propone para garantizar el servicio del agua potable, porque ciertamente hay un plan maestro de aguas que tuvo cierta incidencia, pero que de alguna manera está llegando al tope de su vida útil. Se necesitan nuevas inversiones, nuevos planes para garantizar el servicio, que incluya el tema del cuidado de las cuencas y de las zonas de recarga hídrica, etcétera. Para garantizar y mejorar el servicio de agua potable, ¿cuál es la propuesta de Julio Aceituno? Pero inicialmente el mantenimiento y la educación para el uso razonable del agua. En algún momento tenemos otra vez que volver a los institutos, escuelas, colegios y universidades para ir haciendo esa conciencia de que le demos un uso racional al agua. Si bien es cierto, pues el manto freático disminuye su capacidad de generar el agua, también tenemos dentro de esta propuesta, y lo platicamos con Isaac Farchi, que es el candidato a presidente del Partido Viva, hace ya más de 20 días. Yo le decía, fíjate que yo tengo en mi corazón ver cómo me conecto con la Universidad Estatal de Israel para mandar a 60 jóvenes, becarlos. Entonces, dentro de la plática, al momento me dice, fíjate que yo creo que es un poquito complicado, no te van a recibir a los 60 jóvenes, es una beca bastante cargada, pero lo que podemos hacer es iniciar los contactos, que es lo que vamos a trabajar con él en los próximos días, ya la conexión directa con la Universidad Estatal de Israel, para que nos manden a 5 expertos, porque él me decía, mira, allá hasta las piedras sacan agua, con el sistema innovador que tienen ellos. Hoy por hoy, pues Israel se ha convertido en uno de los países que vende legumbres a la Unión Europea. Entonces yo lo veía y le decía, mira, ¿y cómo hacen? Es gente que tiene experiencia. Vamos a hacer el convenio para que vengan estos 5 expertos y te capaciten no a 60, a 200 personas de la comunidad por sectores, para que cada quien vaya viendo la parte de cómo se integran para resolver el problema del agua. Una de ellas va a ser el mantenimiento del sistema de distribución de agua potable, el cuidado del origen de las fuentes de agua, porque hay que darles mantenimiento también para que la conducción y la producción se mantenga a un nivel aceptable, y la educación constante a la población, que es lo que nosotros necesitamos. Ahí vamos a invertir únicamente el recurso en carácter humano, no vamos a tener un gasto enorme. Ahí es donde empresas como esta que nos está brindando el espacio puede colaborar con nosotros con una cápsula de 10 o 15 segundos sobre el uso racional del agua. La radio, la televisión, la prensa nos puede coadyuvar a mantener un programa constante. Yo creo que, como se dice, gota a gota esto va a ir produciendo, porque es tanta la repetición que, de acuerdo a los psicólogos, que a los 21 días ya tenemos muy claro que no vamos a desperdiciar el agua o a hacer un uso incorrecto del agua potable. Y para la protección de las fuentes y de las cuencas y de las zonas de recarga hídrica, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, el planteamiento es la reforestación inmediata. Eso lo hemos estado platicando especialmente con esta señorita que es concejal de nuestra planilla, para poder promover que el manto freático se mantenga con esa constante producción de agua. Y el ámbito de reforestar las áreas cercanas es lo que nos va a permitir a nosotros procurar que se mantenga el manto freático y el mantenimiento constante, la limpieza de las fuentes para que esto sea en una producción constante y darle un uso adecuado al agua. Ahora es también muy importante que dentro de toda esta protección que se está planteando para el manto freático y de donde estamos extrayendo el agua, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, para la regularización de los talleres mecánicos que de alguna manera no tienen control para vertir los aceites que son cambiados en los vehículos? Y esto, según algunos especialistas, está empezando a ser un problema de severa contaminación para el agua subterránea. Bueno, aquí necesitamos otra vez tocar a la Oficina de Medio Ambiente Municipal para que ellos tengan un programa educativo constante
ejercer una supervisión. Lo que necesitamos aquí es otra vez la alianza público-privada con las universidades, especialmente con la San Carlos, que está desarrollando la ingeniería en medio ambiente. Ellos podrían coadyuvarnos a mantener un programa de educación constante y enseñarle a los señores mecánicos cómo se debe de guardar estos desechos, qué hacer con los mismos para evitar la contaminación constante. Yo le apuesto a la educación de la población a través de esa constancia. Tenemos todo el derecho de pedirle a la universidad estatal, en este caso a la de San Carlos, a que nos apoye para poder generar este programa educativo, para que vayamos educando a las personas. Se pueden generar talleres, se pueden generar pláticas para no afectar el tiempo de ellos los fines de semana y enseñarles el proceso para conservar el medio ambiente y evitar la contaminación constante. Estos líquidos tienen usos distintos, entonces tenemos que aprender cómo hacer un buen uso de estos desechos sin contaminar el medio ambiente. Tengo que hacer aquí el primer corte del programa Yo Decido 100 esta noche. Si le parece al licenciado Julio Aceituno, al volver de la pausa, entramos a hablar de un tema que también es de mucho interés para el ciudadano. ¿Cuál es el planteamiento para la mejora, para que sea una mejora revolucionaria en el ámbito del transporte urbano de personas, que creo que es uno de los problemas que más aquejan al ciudadano? Al volver de la pausa, yo... Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el... Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Esto es Estéreo 100. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es el ícono conocido en el mundo por su inmortal Luna de Xelajú. Y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. Porque entendemos el sacrificio que conlleva ser madre. Por eso, celebramos su día al 100%. Con Estéreo 100. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. La puerta de Alcalá. Yo que fui tormenta. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es la prosa y el verso de sus poetas y escritores de todos los tiempos. Orgullo de generaciones. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es cultura, innovación, presente y futuro de dignas generaciones de familias y vecinos orgullosos de sus instituciones y de su historia de todos los tiempos. Y también es Estéreo 100.
Esta noche en Yo Decido 100, que usted recibe a través de la plataforma de Estéreo 100 Televisión, estamos conversando con el licenciado Julio Aceituno. Él es el candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Visión con Valores Viva. Y antes de irnos a la pausa, dejábamos indicado el siguiente tema porque me parece que este es muy importante para la población de Quetzaltenango. Un transporte urbano inseguro que además tiene muchos otros problemas como el estado en que se encuentran las unidades, el trato de los pilotos a los usuarios, y que es una cuestión que al parecer ya se toma como normal y como natural. Es por eso que en este espacio nos ha interesado esta como una pregunta normal y como una pregunta regular dentro de la entrevista. ¿Cuál es la propuesta de Julio Aceituno para cambiar la historia de este servicio que es de bastante precariedad en el municipio de Quetzaltenango? Pues este es un servicio básico. Realmente la población hace uso en un alto porcentaje del transporte público. Yo le apuesto básicamente a que la modernización del transporte no es únicamente en comprar buses semipullman, como piensan algunos, y cobrar más de la tarifa normal. En este sentido debemos de partir del ordenamiento interno. Cuando yo fui síndico municipal dejé creado el Registro Único del Transporte, que al día de hoy pues, es una de las bases de datos que se tiene a nivel de la municipalidad, y a partir de ahí pues generamos la escuela más grande de pilotos, ayudantes y transportistas con 713 estudiantes, y que nos vino a generar un control interno de saber quiénes eran los que conducían las unidades para hablar de seguridad y saber quiénes eran los propietarios. No obstante, se habla mucho del servicio pirata, que puede tener un control. Se ha apostado por mejorar los sistemas de control interno, pero hace falta voluntad, y cuando se desarrolla un programa, pues normalmente los cambios generan una evolución y a la vez una revolución, porque no todos van a estar de acuerdo con entrar a un ordenamiento. Pero yo le apuesto nuevamente a esta alianza público-privada, hablando con los propietarios del transporte, invitándolos a que sean parte de este proceso de cambio para darle un servicio de primer orden a la población y un servicio seguro. Se apuesta por generar que las unidades puedan contar ya con el GPS y aparte de ello pues puedan contar con un sistema de webcam dentro de las unidades para poder ir viendo nosotros la movilización de las personas, no para prejuzgar quiénes van, sino que para ver que vayan en un momento seguro. Esta es una de las propuestas que se hace dentro de lo que es el desarrollo sustentable y un desarrollo con justicia social para proveerle los elementos básicos de seguridad a la población que hace uso. Posteriormente tenemos que ver las calles, porque al hablar de transporte no solo es de cambiar las unidades, sino que el ordenamiento interno, el mejorar las calles para establecer las rutas preferenciales, que ya Quetzaltenango necesita ese sistema, es quizás un símil a lo que se maneja en la capital con el Transmetro, que sí podríamos establecerlo en los espacios desde lo que es un sistema interurbano entre municipios, y Quetzaltenango tener la preponderancia en este control interno. Hay ámbitos o vías paralelas que después de un estudio cartográfico que se hizo a través de drones, pues se tiene un mapa donde aparecen 11 calles al día de hoy ya establecidas que nos pueden servir para desfogar la carga vehicular y generar un espacio de mejoramiento del servicio del transporte urbano. Tenemos que ir aprendiendo que las ciudades modernas tienen sus espacios o las áreas de carga y descarga de pasajeros para poder tener una funcionalidad en el transporte. No cruzarse toda la ciudad y la gente sale a las 7 de la mañana y llega a las 8:15 dentro de un solo vehículo, sino que procurar que hayan servicios de carácter preferencial, pero que sean inmediatos y que vayan a las terminales o a las microterminales para poder desfogar y descargar el tráfico, tanto el transporte público como el privado. A partir de ahí que el cobro sea honesto y justo. Vemos que los costos al día de hoy se han elevado, el combustible, los repuestos. Esta es una queja constante de los transportistas. Por eso es que a veces encontramos nosotros una contradicción, porque dice la gente, es que me cobraron 2 quetzales, entonces denúncielo. Va, denuncia y no se recuerda ni del color del bus ni de la ruta. Y ¿sabe qué es lo que más a veces desespera? Que cuando se presenta el número de placa. Si apenas le da tiempo a uno de ver en qué color de microbús se subió, mucho menos ir a ver la placa, ¿va? Entonces, para eso estamos nosotros apostándole a que la tecnología sea una herramienta necesaria para mejorar el transporte. Celebrar los convenios directamente con los propietarios
para poder establecer los parámetros de la garantía de prestar ese buen servicio. Generar la supervisión constante en una forma, si se puede, semestral o trimestral, para ver la condición de las unidades. Nosotros dejamos creado esto y se celebraron los convenios directamente de los transportistas con talleres mecánicos de primer orden en la ciudad que extienden una certificación, no una simple, una certificación del estado en que está la unidad. Es como ir a un chequeo médico, ¿verdad? Para poder establecer si funciona o no funciona el vehículo y está en perfectas condiciones para prestar el servicio. Pero en esa revisión que usted plantea, que a mí me parece no solo necesaria, sino que impostergable, pero estaremos conscientes que más de la mitad de los buses que circulan en la ciudad no van a pasarla si es rígidamente técnica. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para poder dotar del recambio de las unidades? Porque eso demandaría mucho dinero. En ese sentido, es el concesionario, en este caso los empresarios privados que tienen el servicio por su cuenta, el que invertiría o cómo es que se financiaría el cambio de las unidades. Bueno, el cambio de las unidades le va a corresponder directamente al prestador del servicio. La municipalidad no tiene la capacidad de entrar a generar otra empresa. Vemos que el punto es la concientización para poder hacer operativo un ente de carácter público-privado. Esa alianza sería un poquito particular, pero consideramos nosotros que acá serían los empresarios, el sector privado, el que genere la prestación de un mejor servicio. Yo creo que en el sentido de ir regulando y hablando con ellos, yo tuve la experiencia de trabajar con esta comisión por 2 años y 5 meses y nos fue dando sus frutos. Logramos la incorporación de más de 40 unidades nuevas. La gente entendió, en algunos casos, pues hay que actualizar el reglamento de tránsito que tenemos en la ciudad de Quetzaltenango. Es un reglamento obsoleto de 1985-86 y esto ya no es funcional al día de hoy. Entonces tenemos que actualizarlo, mejorar las condiciones, establecer los parámetros a la hora de otorgar los acuerdos municipales para que el sector privado que está prestando el servicio tenga muy claro que las unidades sí o solo sí van a funcionar si están en buenas condiciones. En esta experiencia que nosotros tuvimos, pues varios buses y microbuses se quedaron pendientes, no podían entrar a circular porque no tenían la contrarrevisión de que habían cumplido con los requisitos. Entonces también tenemos que educar a la población porque en algunos casos pues los expedientes presentaban, si no denuncias, pues la queja de que la población arranca los sillones, rompe la tapicería. Lamentablemente los jóvenes son los que más escriben en las tapicerías y en las partes donde está la pintura de los vehículos. Entonces esto le da un mal aspecto y es lo que tenemos que ir viendo. Por eso le apostamos a que se instalen las webcam dentro de los buses para ir controlando esto y motivar a la gente que haga un buen uso. Así el empresario está en la obligación de mantener las unidades en buen estado y la población se va educando a tratar bien porque le va a servir esta unidad para una movilización. Básicamente es responsabilidad del empresario y para eso tenemos que acercarnos. La alianza público-privada aquí va a ser para generar una empresa de primer orden, de calidad y la constancia en el mantenimiento de las unidades. Se puede, porque si nos ponemos nosotros a pelear con los prestadores de servicio, como dice mi madre, se puede más con miel que con hiel. Entonces tenemos que entrar a esa integración porque ellos básicamente están resolviéndonos el problema del transporte. La municipalidad no tiene la capacidad de generar una empresa. De esto sí estoy muy claro. A menos que la Contraloría nos libere un espacio y podamos hacer un préstamo ultramillonario. Yo he escuchado a algunos que dicen, yo voy a prestar tantos millones. No es nada más de decir voy a prestar. Tenemos que tener la capacidad de pago a la vista del municipio. Bueno, aquí de todos modos se deriva del transporte urbano otro problema para los quetzaltecos, que es el tránsito vehicular, porque ante la deficiencia del transporte público muy probablemente la gente opta por el uso del vehículo y ya es una ciudad que está generando horas pico de tránsito que son verdaderamente complicados. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta que tiene Julio Aceituno para mejorar las condiciones del tránsito en Quetzaltenango, que incluya la modernización de la Policía Municipal de Tránsito, los espacios para parqueo, el control que se tiene sobre esos espacios públicos, ahora en manos de gente que se los ha apropiado, etcétera? Bueno, difícil es ordenar el caos. Eso es un problema muy particular
pero dentro del caos existe un orden y que es el que nosotros tenemos que ver cómo lo regulamos, partiendo de los principios de que la educación es muy importante. Aquí tenemos que manejar programas educativos, aquí tenemos que aprovecharnos de ese potencial que tenemos de las instituciones educativas para que nos ayuden a replicar una serie de normas de observancia general para el municipio. En el ámbito del parqueo, yo lo que veo es que nosotros los quetzaltecos, lamentablemente, pues queremos ir a hacer un mandado, por ejemplo, a X farmacia, queremos dejar el carro frente a la entrada de la farmacia. A veces envidiamos a los países, Estados Unidos, Europa, ala, miren, si Shela fuera así o si Guate fuera así, pero ahí dejamos el vehículo en un lugar y caminamos, ¿verdad? Ahí caminamos y felices nosotros caminando, ¿por qué no hacerlo acá en Quetzaltenango? Y tenemos todo tan cerca. Si mucho a 5 o 10 minutos de la casa vamos a encontrar una tienda, una farmacia, un restaurante. Ahora en cualquier lugar tenemos ese privilegio y esa bendición, ¿verdad?, de que estamos creciendo en ese sentido. El ordenar el tráfico va a ser a partir de generar los espacios que yo le decía de estas 11 calles que nos van a servir para ir desfogando. Algunos le apuestan a generar los viaductos o los pasos a desnivel, pero en el estudio que se hizo definitivamente yo ya compartí y ya indiqué, ¿verdad?, que no podemos tocar los puntos torales donde el tráfico se atasca porque le corresponden al gobierno, es la carretera interamericana. Y también está la ruta nacional, que es la otra, donde está desde la rotonda, perdón, voy a dar marcas acá, ¿va?, de la rotonda de la Licorera, la Burger, la universidad, llegando a donde está el club tenis. Del club tenis seguimos hacia abajo la Cuesta Blanca, donde está la rotonda de la Marimba, y nos vamos hacia Las Rosas. Todo eso es la carretera interamericana. Regresando a la ruta nacional, nos vamos a la Licorera, nos pasamos a la rotonda de Tecún y nos vamos a la rotonda donde está el registro del aeropuerto. Esa es la ruta nacional, es la RN14. Primordial obligación de resolvernos el problema del tráfico, el gobierno. Pero como también no le interesa resolvernos este problema, la municipalidad no tiene capacidad. Entonces yo le apuesto otra vez a la alianza público-privada y les voy a dar los 4 elementos que yo considero importantes. El Estado como obligado principal, el municipio como copartícipe, el sector privado, comercio, industria, etc. Y los países cooperantes. Entre estos 4 podemos generar 2 o 3 pasos a desnivel en un plazo más o menos de 6 años, por la cantidad de dinero que se va a invertir. Pero creer, porque yo escuché a algunos dicen, bueno, el primero empezó con 5, el segundo con 6 y el último que propuso 7. Entonces digo yo, Dios mío, ¿dónde van a traer todo ese pisto? ¿Y será que saben a quién le pertenecen estos espacios públicos? Entonces, sí podemos, a través de un programa educativo, aquí vamos a necesitar de las escuelas de automovilismo para que colaboren con un programa educativo, ¿verdad?, para que nos coadyuven a resolver parte de este problema, quizás dando charlas o talleres, porque también tenemos que integrarlos y sean parte de las universidades y las instituciones educativas de nivel medio para mantener ese programa educativo. Yo sé que es difícil, muchos no van a creer, pero Quetzaltenango se ha distinguido precisamente por ese proceso educativo, y la educación constante nos va a hacer entender que o respetamos los espacios públicos o los respetamos. En esta parte yo tuve una reunión la semana antepasada pues, con varios grupos de vendedores de la democracia y les hablaba a ellos acerca del ordenamiento, y ellos me contestaron que sí aceptan el ordenamiento, pero no con el abuso sobre los derechos que ellos tienen. Nos quitan la mercadería, nos la tiran, se pierde, es gente que vive día a día de sus productos y cuando uno llega a reclamar ya no está completo. Entonces son cuestiones que generan un caos social y violentan los derechos del ser humano. Entonces ellos dicen, estamos de acuerdo con el ordenamiento, pero por favor consíganos un lugar digno para que nosotros podamos continuar con nuestros negocios. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar un lugar digno para ordenar estas partes que están en el entorno de los distintos mercados. Al día de hoy, pues de los 7 mercados, 3 son los que presentan este alto grado de dificultad con las ventas a lo exterior. Estamos entrando a la recta final del programa, pero a ver, como para cerrar las ideas, en el ámbito del tránsito vehicular solo me gustaría concretar allí el tema con la Policía Municipal de Tránsito y la búsqueda de parqueos. Para luego, creo que con eso podríamos finalizar en la entrevista esta noche sobre el tema de las ventas informales, que usted ya me ha adelantado qué es lo que demandan los quienes se dedican a las actividades de manera informal y principalmente en las calles. Luego me cuenta cómo es que usted plantea la construcción de esos espacios. Terminamos el tema del
ordenamiento vehicular con esos dos puntos, la Policía Municipal de Tránsito y los parqueos. Bueno, en este sentido, pues la persona que nos desarrolló el plan de seguridad es un teniente coronel que estuvo de alta, como le llaman, en el Estado Mayor Presidencial, y él ha tenido mucha experiencia en esto porque él ha viajado a otros países, especialmente de América del Sur, y nos compartía un sistema de control. Dijo, bueno, la propuesta es actualizar y modernizar a la Policía de Tránsito, dotarle del equipo necesario. Básicamente estamos hablando de que voy a ir a tocar puertas para las donaciones, no voy a decir del presupuesto voy a tomar tantos millones y comprar, no, eso es mentira. Una parte vamos a comprar y la otra la voy a pedir en donación. Las primeras puertas que voy a tocar, lo comparto, es con Israel, porque tienen un sistema de seguridad muy interesante, y con la esperanza de que ellos nos donen parte del equipo que necesitamos para la policía. Son radios, sistema satelital, los drones, porque se puede trabajar a través de las TICs y generar un mejor ordenamiento. No vamos a tener capacidad de contratar a 50 policías más, pero sí de mantener un par de drones que nos ayuden a ordenar un poquito el tránsito y a educar a la población. Mejorar a la policía, capacitarla y hacerla proactiva. Esta es una de las propuestas dentro del sistema de seguridad y también para el ordenamiento de las áreas en que también la viabilidad peatonal sea considerada. Establecer caminamientos muy particulares, veamos cómo se logró la Sexta Avenida en la capital, pues se puede ir haciendo este espacio para que la gente tenga esa libertad de conducirse con seguridad por las aceras. Y en el contexto de la misma policía, pues establecer parámetros que eviten la corrupción, ¿verdad? Para que no se manejen cuestiones a veces ofensivas. Tal vez la gente está haciendo su trabajo, el policía está haciendo su trabajo y alguien viene y dice, mire, le ofrezco tanto con tal de que no me quite el vehículo, o que no lo conduzca o que no llame a la grúa. Tenemos que entrar a este contexto de educar a la población para que no trastoquen la dignidad de la persona que está haciendo el trabajo como policía municipal. Los parqueos. Los parqueos. Cuando estamos caminando es un poquito complicado, no logramos ver, nos desesperamos. Yo he tenido la bendición por el trabajo que le hago a una organización de carácter mundial, pues hemos sobrevolado la ciudad en varias ocasiones y desde arriba es un panorama distinto. Quizás usted lo ha visto, Minor, se queda uno viendo, ay, si este terreno de quién es, y ya cuando uno se baja es un panorama distinto. Entonces tenemos ubicados varios espacios contiguos a la democracia, que son terrenos enormes para convertirlos en áreas de parqueo y quizás generar tal vez ahí cerca, porque uno de ellos está, si mucho caminando, está como a minutos de la democracia. Yo creo que puede generarse ese espacio para que las personas puedan conducirse a este lugar, dejar su vehículo y realizar las compras, o trasladar un porcentaje de los vendedores que voluntariamente quieran allá para evitar choques, para que tengan una generación de venta y el espacio digno que ellos me decían, porque todo es la promoción, ¿verdad? Generar las ferias de verduras, las ferias de ropa, para que en estos lugares que están muy cercanos a la democracia puedan desarrollarse y surgir sin necesidad. Miren, construir un mercado al día de hoy es un poquito complicado. Sí se puede, pero tendríamos que tener un programa por lo menos de 8 años en la administración municipal para poder dejar hecho un mercado digno para la ciudad de Quetzaltenango. Y entonces, mientras esa construcción se pudiera concretar en la propuesta de los vendedores informales, porque me queda claro que lo que ellos quieren es un espacio digno para vender, pero ¿cuál es la propuesta concreta que usted hace en esa parte? Pues buscar los espacios dignos que ya están ubicados, ¿verdad? Hablar con los propietarios, porque ya hicimos la investigación de campo. La mayoría, casi el 90% de estos terrenos le pertenecen al sector privado, pero podríamos hablar con ellos directamente a través de un proceso de gestión y negociación para obtener un beneficio. Ellos cobran el parqueo, también entrando a un parqueo justo, con una tarifa social, porque si las señoras van al mercado a comprar y las mandamos a un parqueo donde les van a cobrar 10 pesos por hora, 2 horas, les salió 20 más lo que van a gastar. Entonces, hablar con ellos para que tengamos una función social. Las señoras que vayan a comprar a ese espacio digno que estamos esperando nosotros encontrar, 3 quetzales la hora, yo creo que es un gana-gana. Van a tener ellos un ingreso y las personas que quieren el espacio digno, en este caso los vendedores, van a estar en ese espacio de poder proveer a las personas los artículos de consumo diario. Es decir, que piensa usted la cuestión de trasladarlos a estos terrenos privados que además tendrían el servicio de parqueo. Muy bien. Pues le quiero agradecer que haya aceptado la invitación a conversar con la audiencia de Estéreo 100 Televisión y Yo Decido 100, al licenciado Julio Aceituno, candidato a la alcaldía por el partido Visión con Valores. Dejémosle un mensaje final a la audiencia.
Bueno, en primer lugar, pues nuevamente agradecer al creador por esta oportunidad, a don Pepe Ralón, a usted Maynor y a la empresa, pues por permitir este espacio y comunicarle a la población nuestras propuestas dentro de un plan de trabajo que se desarrolla a través de los ejes, el transversal y los programáticos, para poder hablarle a las personas de Quetzaltenango, especialmente a los habitantes de Quetzaltenango, sobre realidades, no sobre utopías. Nosotros creemos que hablando con la verdad vamos a lograr mucho más el efecto de que las personas puedan confiar en una administración nueva, precisamente integrada por quetzaltecos auténticos, y con ello promover el crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad. Tenemos un plan de trabajo sustentado, tenemos un plan de trabajo realizado por expertos, tenemos gente de experiencia en la planilla, gente que por primera vez incursiona, las 18 personas que me acompañan, aparte de su servidor que sería el 19. Yo soy el único que ha participado en el ámbito político y las otras 18 personas es su primera vez. Integrar un equipo de esta forma es muy particular, no toda la gente se anima. Recordemos que algunos califican a la política como algo incorrecto, pero no es la política, somos los humanos los que hacemos mal nuestro trabajo dentro del ámbito político. Yo invito a la población que este 16 de junio pueda participar emitiendo su voto por el partido Viva. Julio Aceituno, alcalde de Quetzaltenango, gente de experiencia y transparencia, lo cual puede ser comprobado dentro de los distintos cargos que he tenido. Cuento con finiquito, soy abogado y notario debidamente colegiado y tengo una formación académica pues, bastante estructurada, la cual se da a conocer en las redes sociales a través de mi hoja de vida. Muy bien, señores y señores, ustedes han conocido de primera mano las propuestas del licenciado Julio Aceituno. Decíamos, él es el candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Visión con Valores Viva. Como siempre en este tipo de programas, la conclusión final es suya, ahí donde sea que nos haya sintonizado, recordándole que este espacio de Yo Decido 100 es un espacio creado por Estéreo 100 Televisión para que usted se entere y conozca a profundidad los planteamientos de las